Bueno, pues vamos a iniciar a estudiar esta parashá que se llama Lech Lecha. Es la parashá que está enmarcada en Génesis 12 al 17, Génesis llamado Bereshit. Lech Lecha significa vete para ti. Es una parashá dirigida obviamente a Abraham, donde se le está diciendo pues que se vaya de su tierra y de su parentela a la tierra prometida. Vamos a iniciar este pequeño estudio con una curiosidad, un dato curioso que tiene que ver con las fechas. Abraham nace en 1948, obviamente estoy hablando antes del Mesías. Y bueno, pues lo curioso es que Abraham pues es el padre del judaísmo, es el padre de muchos de esta cultura. Y bueno, en 1948 también nace el Estado de Israel. Y bueno, pues es una curiosidad que en el mismo año nazca Abraham y nazca Israel, obviamente en el mismo año, uno antes del Mesías y otro después de él, ¿verdad? Pero bueno, en 1948, el 14 de mayo de 1948 se declara el Estado de Israel. Bueno, pues ese solo es un dato curioso. Vamos a iniciar a leer nuestra parashá. Génesis 12:1 dice así: pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Cuando leemos aquí en esta parte, vete de tu tierra, en hebreo podemos leer vete para ti. Vete para ti significaría como vete para tu bien. ¿Por qué sería para su bien? Porque iba a dejar a su familia, iba a dejar pues mucho de lo que tenía, iba a dejar su comodidad. Y bueno, pues el Eterno le dice que eso es para su bien. Podría de repente parecer contrario lo que está aquí pasando, pero bueno, realmente no lo es, porque Abraham se va de Ur, se va de una tierra llena de idolatría, llena de prácticas paganas. Abraham, cuando era niño, pues siempre había observado que esos dioses a los cuales estaba siguiendo su padre, a los cuales estaban siguiendo ellos, pues no eran los dioses verdaderos. Él observaba y decía, ¿cómo es posible que estos dioses que son hechos de piedra, de madera, pues hayan creado el mundo? Hay por ahí un cuento, se les llama Midrash, que platican cómo Abraham, cuando estaba chiquito, pues precisamente por esta duda que tenía de que si estos dioses fueran reales, entonces en una ocasión él agarra un martillo y empieza a romper todos los ídolos de su padre. Su padre había salido y cuando termina de romperlos deja uno intacto y coloca el martillo en la mano de ese dios falso, ¿no? Bueno, y cuando llega su padre, pues obviamente su padre lo regaña y le dice, oye, Abraham, ¿qué has hecho? ¿Por qué hiciste todo eso? ¿Por qué rompiste todos los dioses, no? Y le dice a Abraham, no, pero es que yo no fui. Ese ídolo, ahí tiene el martillo, él fue el que lo rompió. Y le dice a su padre, ¿cómo es posible que digas eso? Los ídolos solo son estatuas, no se mueven, no pueden hacer nada. ¿Por qué dices eso? No mientas. Y le dice entonces a Abraham, ok, entonces si son estatuas y no hacen nada y no se mueven, ¿por qué dices que son dioses? Bueno, pues con esa historia es lo que enmarca que Abraham había pensado, había dilucidado al observar toda la naturaleza, al observar toda la creación de Dios, que debía haber un creador sobrenatural, alguien que había diseñado este mundo, que había diseñado todas las maravillas que encierra este mundo. Y Abraham sabía que había un Dios, pero que no eran los dioses de su familia. Entonces, justo cuando él recibe este dicho de Yahweh, de Dios, pues le cree.
¿verdad? Le cree y está dispuesto a salir de ahí, arriesgándose, porque no le dijo ni siquiera a dónde iba al inicio. Pero bueno, esto sería para su bien, porque bueno, definitivamente Abraham en ese lugar, pues no era más que uno más de su pueblo, y obviamente que sale y se convierte pues en un hombre muy valioso, en un hombre muy importante para su época, y bueno, pues definitivamente fue para su propio bien, ¿verdad? Además, que tenemos que aprender de él el tema de la fe. A él se le llama el padre de la fe, porque enfrentó todos sus miedos, enfrentó todos sus temores, no sabía qué iba a recibir, no sabía a dónde iba, pero lo creyó a él, porque creyó que era Dios y dijo, si tú eres Dios, voy a hacer lo que tú quieras. Y eso le fue contado por justicia, según nos dice la palabra del Eterno, y es que a veces nosotros dudamos mucho y dudamos de las cosas que nos van mal. Y si 4 días de la semana nos va bien, pero un día de la semana nos va mal, ese día es suficiente para nosotros decaernos y sentirnos mal. Y la verdad es que a veces somos muy fáciles de dudar. Aunque digamos que creamos en Dios y que lo amamos, la verdad es que a veces titubeamos. Y es que Abraham no titubeó. Dejó todo lo que tenía, dejó todo lo que era capaz de hacer y se fue. Y eso es definitivamente algo que tenemos que aprender. Vamos a manejar algunas fechas en este pequeño estudio y es bien importante que las observemos. Este dicho del eterno Abraham sucede cuando Abraham tenía 75 años. Es decir, si contamos los años del inicio hasta aquí, sucedió esto en el año 2023. Bueno, esto es importante. Vamos siguiendo las fechas y vamos viendo por qué son importantes. La siguiente diapositiva. Ok, aquí puse esta tablita y en esta tablita vamos a analizar los años. Obviamente que todo lo que yo hago aquí pues es de acuerdo a mi poco conocimiento, de acuerdo a mi poco criterio, pero bueno, intento hacer reflexionar a la gente de los años como están contados en la cultura judía y como están contados en la cultura griega, y bueno, pues definitivamente relacionarlos con lo que el Eterno haría perdón, con lo que el Eterno haría en nuestras vidas, ¿verdad? En las cuentas. Recordemos que para esto el Eterno dice que esta creación es como una semana, son un día es como 1000 años, de modo que esta creación tiene que durar 7000 años. El séptimo día, el séptimo milenio, tiene que ser el milenio sabático. Así como el séptimo día es el día del sábado, el día del Shabbat, el séptimo milenio será el milenio donde va a reinar el Mesías, ¿verdad? Bueno, en este contexto vamos a ver por qué son importantes las fechas. Como ya dijimos, esta parashá, Lech Lecha, se desenvuelve en el año 2023. Y en este asunto no tenemos ningún problema. Nosotros también creemos que sucedió en el 2023, así como la cultura judía en el 2023. Después, 193 años después, sucede que José se va a Egipto. Esto sucede entonces en el 2216. Y vamos así paulatinamente para ir entendiendo. En esta tablita voy poniendo el tiempo que transcurre, ¿verdad? Entre esta fecha y esta fecha. Ok. Después, los israelitas, 22 años después de que José estuvo en Egipto, llegan a Egipto, valga la redundancia, y llegan en el año 2238. Igual, tenemos esa misma idea, tanto en nuestra idea como en la cultura judía. Pero el problema empieza aquí, en la salida de Egipto. Los judíos aseguran que los dichos del Eterno, que el pueblo de Israel iba a durar 430 años, que es realmente lo que se dice con más fuerza, 430 años, no es así, sino que el pueblo de Israel solo duró 210 años.
y esto sucedió porque se portaron bien y bueno, eso es lo que asegura la cultura judía. Esto pues pareciera tener un problema porque eso diría que el Eterno simplemente dijo algo y no sucedió. Obviamente el Eterno no puede pasar esto y bueno, con todo el temor que implica contradecir a la cultura judía, pero bueno, pienso que es peor contradecir al Eterno. Entonces, bueno, vamos a hacer aquí los cálculos diferentes. Con toda humildad, esto vuelvo a repetir, no es que sea exacto, simplemente es un estudio y le pido pues al creador que me ayude a acercarnos a la realidad. En el 2668, el año 2668 daría de resultado entre el 2238 y los 430 años. A diferencia de los judíos, que ellos dicen que entraron en 2238, pero que salieron después de 210 años en el 2448. Entonces habría una diferencia entre lo que nosotros creemos y lo que dice la cultura judía de 220 años, ¿verdad? Y estos 220 años pues, son bastantes y determinantes. Ahorita vamos a seguir analizando por qué. Sigamos adelante. El ingreso del pueblo de Israel a la tierra prometida se da en 2488, es decir, son 40 años después, obviamente, de lo que estuvieron en el desierto, 40 años después. Y si le sumamos a lo que nosotros llevamos como cálculo, 2168, a nosotros nos daría 2708 y tenemos igual la misma diferencia de años, 220 años. Esto es por la diferencia pues de la salida de Egipto, que ellos dicen que duraron 210 y nosotros decimos que duraron 430 años. 14 años después sucede la conquista de Israel total. A nosotros nos daría un resultado de 2722, a ellos 2502, con la misma diferencia, 220 años. Por último, y en esta nos vamos a basar para hacer un cálculo a los años gregorianos, a los años actuales. Esto sucedió, de acuerdo a la cultura judía, en el 3828, que es la destrucción del segundo templo, aquella que es por Tito, y con nuestro cálculo nos darían 4048 a nosotros. Esto sucedió en el año 70 después del Mesías, después de nuestra época. Y bueno, pues vamos a hacer un cálculo muy sencillo. Vamos a restarle al 2018 los 70 años y vamos a sumárselos a los que ya tenemos de los dos cálculos. En el año, a nosotros en la cultura judía nos va a dar un cálculo de 5776. Acá hay un rango de error porque de acuerdo al calendario hebreo, ellos dicen que estamos en el 5779. Son 3 años de error. Bueno. Y a nosotros nos daría un cálculo de 5996. Este cálculo es, pues, sorprendente, es interesante porque, como dijimos al inicio, esta creación son 7000 años. De modo que si fuera posible que hayamos acertado, si estuviéramos en el año 5996, yo diría que falta 5 años para el 6001, que sería realmente ya el sexto milenio. 5 años para llegar al inicio del año sabático, de la venida del Mesías. Obviamente esto implicaría que estamos en el 2018, aumentamos 5 años, pues más o menos en el 2023. Y bueno, esto lo digo y lo repito muchas veces. No puedo asegurarlo, simplemente es un cálculo tratando de acercarnos a la verdad que nos deja ver el creador sin llegar a alarmar absolutamente a nadie, ¿no? Bueno, sigamos nuestro pequeño estudio. Vamos a analizar los nombres de Lech Lecha. Y yo estudio mucho con una persona, me refiero a veo videos, estudio, una persona que se llama Natal Menashe. No quiero engrandecerme y no son todos estos mis conocimientos, sino muchos de ellos son de él, otros, bueno, sí son míos, los cálculos esos no son de él. Y bueno, obviamente él no, ellos como judíos no observan ni ven nada del Mesías, que es
el tema del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que hago es para tratar de no engrandecerme y darle honor y honra a quien tiene los conocimientos. Bueno, Parashat Lech Lecha. En hebreo, aquí tenemos las dos letras. Lech, Lecha. Prácticamente son las dos letras, una Lamed y una Hav Sofit. Lamed y Hav Sofit. Solamente cambia la pronunciación por las vocales, que son estas puntitos que van aquí, se llaman nekudot o vocales. Igual acá. Lech, Lecha. Ok. Vamos a analizar los números en el hebreo. Cada una de las letras tiene un número. Y no, esto no tiene nada de cábala ni de numerología, nada de eso. Es simplemente que así es en el idioma hebreo. Nosotros tenemos aquí números y letras, ellos no. Ellos utilizan las letras como números y letras a la vez. Entonces el número, la letra Lamed es el número 30 y la letra Hav es el número 20. Ambos suman 50. Y esto nos da un conocimiento muy importante, porque eso significa que la letra Nun, la llamada letra Nun en el hebreo, es el número 50. ¿Qué significa la letra Nun? Bueno, pues la letra Nun anteriormente era, en el hebreo primitivo era dibujada como un esperma, un espermatozoide. Y bueno, en la actualidad la Nun significa heredero o propagación, obviamente, de la especie. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque ¿cuál es el mayor bien o bienestar que se le da a Abraham al salir de su tierra? Abraham era un hombre estéril, igual que su mujer, Sara. Y su mayor deseo era tener un hijo. Es decir, que dentro de la promesa de que es para tu bien, aquí le está diciendo el Eterno que es para su bien, porque el hecho de salir de ahí le va a permitir tener un hijo. Y eso se ve reflejado en los números de Lech Lecha, en el número 50, que habla de un heredero, de una propagación de su especie. Desde ahí se lo estaba indicando, ¿no? Vete para tu bien porque te voy a dar un hijo. Bueno, y eso no queda solo ahí. Como vemos, no son 50 solos, sino que son 100. Es decir, 50 aquí, 50 acá, si lo sumas, dan un valor de 100. Y si recordamos que nos puede indicar el número 100. Bueno, pues el número 100 no es otra cosa que la edad de Abraham cuando tuvo a su hijo Isaac. Es decir, le estaba dando a entender en estas palabritas que a los 100 años es cuando iba a tener ese heredero, ese hijo, esa propagación de su especie. Y por si esto no fuera poco, la letra 100, o la letra que representa el número 100, es la letra Kof. Esta letra Kof significa principalmente, o tiene unos significados, la palabra Tzadik, que se escribe con esta letra. Tzadik significa un hombre justo. Podría indicar que él era justo o que su hijo era justo. Pero bueno, lo chistoso de esto no es solo la palabra Tzadik, que es justo, sino que Tzadik tiene mucho parecido con el nombre de Yitzhak. Yitzhak y Tzadik tienen mucho parecido, de manera que también ahí le estaba incluso dando una revelación del nombre de su hijo. Bueno, son números muy interesantes que vamos estudiando. Vamos a seguir adelante, incluso seguimos con números. Ahora vamos a ver el tema de el nombre de Abraham. Abraham, igual, como lo decimos, todas las letras hebreas tienen un número. Y vamos a ver qué números representan cada una de las letras que integran el nombre de Abraham. Recordemos que a Abraham se le fue cambiado el nombre, precisamente se le fue cambiado el nombre a los 99 años, justo cuando él se circuncida y justo cuando circuncida a su hijo Ismael, que tenía en ese entonces 13 años. Y en ese momento el Eterno hace un pacto con él, y en ese pacto se ve reflejado al cambiarle su nombre, ¿verdad? Y vamos a ver qué podría indicarnos el cambio de nombre. Vemos que la letra A es reflejada por la letra Aleph. La letra Aleph en el hebreo es el número 1. Después la letra Bet, que es la B. La Bet en el hebreo es el número 2. La Reish, que es la letra R. La letra R en el hebreo es el número 200.
Y por último, la mem, que la mem es la M, que es el número 40. En total de 243 el resultado del total de su nombre. Esto pues realmente no nos indica mucho, pero cuando cambiamos, cuando se cambia el nombre, cuando el Eterno le cambia el nombre a Abraham, de Abraham a Abraham, entonces sí sucede algo. Tenemos las mismas cantidades hasta aquí. Aquí es donde se le agrega esta letra, que esta letra se llama Hei, que es la letra H. La letra Hei vale 5. Igual, la letra última es la misma, la Mem. Entonces el resultado ya no va a ser 243, le vamos a sumar estos 5, que es de la letra G, y ahora van a ser 248. Y esos 248 sí nos da un número más valioso. ¿Qué significa? La Torah tiene 613 mandamientos, que están divididos en dos grupos. Los mandamientos positivos y los mandamientos negativos. Es decir, los mandamientos que Dios dice, haz esto. Y los mandamientos negativos son los que Dios dice, no hagas esto. ¿Verdad? Entonces, los positivos no son otro número que el 248, la misma cantidad del nombre de Abraham. 248 mandamientos positivos. Quiere decir que cuando se cambió el nombre es porque Abraham ya cumplía los 248 mandamientos positivos de la Torah y ya se acercaba a ese llamado un justo, ¿verdad? Aceptable delante de los ojos del Eterno. Como su sabiduría es tan grande, su poder es tan grande que nos ayuda con sus números y su entendimiento, pues descubrir muchos mensajes que están involucrados en su palabra. Bueno, pues vamos a seguir estudiando esta pequeña parashá. Y aquí, bueno, pues aquí hay una relación que yo observo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Primero vamos a leer los versos de Génesis, dice así. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana. Durante todo el Antiguo Testamento se observan paralelismos o sombras proféticas de lo que fue y ahora será. Lo explico un poco más. El éxodo de Egipto es paralelo a lo que muchos llaman el rapto, es decir, el Eterno vendrá por su pueblo entre todas las naciones para regresarlo a lo que es la tierra prometida. Así como sacó en ese entonces a su pueblo de entre Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Se parecen las dos escenas. Y bueno, por ejemplo, otra escena que tiene un paralelismo es José. José fue un virrey en Egipto, hijo de Jacob, el hijo más amado. Y este hombre pues no fue reconocido por sus hermanos. Cuando sus hermanos fueron por primera vez a Egipto, lo vieron a él pero no lo reconocieron. Hasta que fueron por segunda vez y entonces reconocieron que José era en verdad su hermano. Y tiene que ver con nuestro Mesías, porque nuestro Mesías, Yeshua, en su primera venida no fue reconocido por sus hermanos, es decir, por el pueblo judío. Es simplemente pues tomado como a lo mejor falso, como un falso Mesías, y no lo reconocen hasta su segunda venida. En su segunda venida todos nuestros hermanos judíos reconocerán que Yeshua es el Mesías. Yeshua es el nombre de Jesús en hebreo. Bueno, entonces hasta ahí vamos bien y ahora vamos a ver qué paralelismo pudiera existir en este texto. Dice, el pueblo de Israel es visto como la novia parecido a Sara, es decir, esto podría representar al pueblo de Israel que parecería ser la novia de Egipto, pero realmente es la novia del Mesías. Está un poco confuso, lo explico. Dice, el pueblo de Israel siempre es visto como la novia del Mesías, es decir, cuando el Mesías venga por segunda vez, eso es llamada la boda. Él se casará con su pueblo es la novia. Entonces, si su pueblo es la novia, podríamos compararlo a Sara, porque Sara era la novia, la esposa de Abraham.
el pueblo puede ser semejante a la novia, a Sara. Entonces, bueno, ¿qué significaría? Y ahora, ¿quién representaría a Egipto? Egipto lo representan las naciones. Egipto era una nación pagana, una nación tirana, con prácticas paganas, donde fue esclavizado todo su pueblo. Y nosotros estamos entre naciones, obviamente con prácticas paganas, con prácticas mundanas, cada vez más violento, cada vez más lleno de pudredumbre, de falta de espiritualidad. Estamos involucrados y esclavizados de alguna forma en este mundo donde no podemos salir a menos de que venga nuestro Mesías a rescatarnos. Estas naciones representan a Egipto, como el pueblo representa a Sara. Entonces, aquí dice que cuando se iba a estar Sara con el faraón, el Eterno le mandó una serie de plagas y de mortandad, de tal manera que el faraón dejó ir a Sara y le reclamó incluso a Abraham, y le dijo, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? Y es igual, parecido, porque cuando venga el Mesías, declara el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, que significa el pacto renovado, declara que él vendrá, igual hará un montón de plagas para poder rescatar a su pueblo, parecido al éxodo de Egipto. Entonces es similar, de tal manera que aquí vemos un paralelismo en esta situación. Pero ¿por qué? Porque dice que Paro vio hermosa a la mujer de Abraham, o sea, la deseó. ¿Por qué eso tendrá que ver con lo que actualmente sucede? La verdad es que muchas de las iglesias o religiones que gobiernan o que llenan este mundo, pues están buscando conquistar a ese pueblo del Eterno. ¿Pero por qué lo buscan conquistar? ¿Por qué lo desean? ¿Por qué quieren que sean de ellos? Porque anhelan lo que ellos les pueden dar, anhelan sus bienes, anhelan la manipulación de ellos para el ingreso económico. Y la verdad es que eso es lo que están buscando, es lo que están pidiendo. Y bueno, pues se compara en este caso al faraón que vio muy hermosa a Sara. Pero bueno, pues no se dan cuenta de que al final de cuentas el Eterno vendrá por ese pueblo y tendrán que entregarlo porque no es de ellos, ¿verdad? Es algo parecido en este tema. Bueno, entonces ya vamos a continuar con nuestro pequeño estudio. Esto es lo que hablamos de esta diapositiva. Bueno, y aquí me empieza la última parte de nuestro estudio. Está muy interesante para mí, pero bueno, también como es algo un poco profético, insisto que todo lo que yo muestro pues no es que sea una verdad absoluta, simplemente es lo que yo estudio e intento compartir lo que estudio, ¿verdad? Pero bueno, esto se refiere al verso 15, 10 al 13, lo leemos. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mandó partió las aves, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Yahweh dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida por 400 años. Bueno, pues aquí hay una pequeña ventanita que nos hace reflexionar a qué se refería cuando le dice, he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. ¿A qué oscuridad se refería? ¿Por qué él tuvo temor de esa oscuridad? Porque si él estaba de alguna forma hablando con el Eterno le acaba de dar instrucciones, ¿por qué le dio temor? ¿A qué se refiere? Bueno, pues hay gente que dice que esta gran oscuridad se refería a un eclipse.
Obviamente, al ver un eclipse de una magnitud donde el sol se oscurecía por un momento, pues sería algo inaudito, ¿no? Algo, pues a lo mejor no muy común para su época, y obviamente que habría algo de temor en él cuando se viera que sucede. Pero no es la única clave que nos da que esto puede tener relación con un eclipse. Observamos curiosamente que aquí dice 400 años y no 430 años como en otras partes de la Torá o de la Biblia. ¿Qué tiene que ver 400 años con un eclipse? Y bueno, pues eso vamos a estudiarlo en esta diapositiva. Dice así: relación con los eclipses. Cabe mencionar que todos estos textos que voy a mencionar aquí los leí en una página que se llama Aish Latino. Vuelvo a decir, no es la información mía, pero también lo corroboré con varias páginas, por ejemplo en este caso con la NASA, con alguna página de la NASA, para que este texto que yo voy a poner aquí pues realmente fuera fidedigno, y pues así lo encontré, y yo creo que sí es cierto, ¿verdad? Bueno, dice que la Luna es 400 veces más pequeña que el Sol. Obviamente aquí lo que yo resalto es el número 400, que era precisamente el número que estábamos viendo en esta otra diapositiva, que nos decía pues que eran 400 años, y lo relacionamos con el eclipse. 400 años tiene que ver con que la Luna es 400 veces más pequeña que el Sol, exactamente esa cantidad. Pero ¿por qué si es tan pequeña la Luna, por qué se puede ocultar el Sol con la Luna? Porque justamente la Luna está 400 veces más lejos que el Sol. Entonces, bueno, pues esto está muy interesante y muy curioso, ¿no? Que justo esta cantidad en la relación entre el tamaño del Sol y la Luna, y también entre la relación de la distancia. Y otra casualidad es que esto no sucede en ninguna otra parte del sistema solar. Solamente ocurre con nuestro planeta y no se vuelve a repetir con Venus o algún otro planeta, ¿no? Eso es así. Así que dice aquí que así es que la diminuta Luna queda justo en el lugar correcto para tapar con precisión al gigantesco Sol, ¿verdad? Bueno, entonces es lo curioso con nuestra versos de la Parashá y con la relación entre el tamaño del Sol y la Luna. Voy a retomar aquí un texto de Rashi. Rashi es un comentarista judío muy sabio, que, bueno, pues tiene una enorme fama dentro de la cultura judía. Y Rashi dice que en Génesis 1.14, voy a leer el verso. Génesis 1.14, dijo luego Elohim, estoy cambiando Dios por Elohim: hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice Rashi? Dice Rashi que este texto tiene relación con los eclipses. ¿Por qué? Con la palabra señal, que es esta, que en hebreo leeríamos otot, que significa ot, señal, otot, señales en plural. Tiene que ver porque él dice que esto da una semejanza a un eclipse, y hace relación con que los antiguos pueblos paganos, es decir, que no creían en la Torá, que no creían en Dios, en el Dios verdadero, pues tenían la costumbre de tener mucho miedo cuando sucedió un eclipse. Ellos creían que un eclipse siempre tenía que venir acompañado de una calamidad. Incluso en algunos pueblos antiguos se acostumbraba pues a sustituir a los reyes para que no les pasara nada ese día. Los sustituían con algún sirviente, con el jardinero, con el herrero, con alguien, ¿no? De los obreros que trabajaban con el rey. Incluso cuentan que hubo una ocasión que precisamente el rey, uno de los reyes, fue sustituido,
y este rey fue sustituido por un jardinero. Y sucedió con que ese día, curiosamente, el rey murió atragantado cuando estaba tomando su vino, algo por ahí pasó. Y bueno, pues este jardinero se convirtió en el rey, porque pues ya el rey había muerto. Entonces, bueno, pues es una costumbre pagana antigua que le tenían mucho miedo al, pues al, ¿cómo se llama? A los eclipses, ¿verdad? A los eclipses. Y lo relaciona con el texto que está en Jeremías. Jeremías 10, verso 2. Jeremías 10, verso 2 al 5. Lo voy a leer. Y dice así. Está cargando muy lento. Bueno, lo voy a leer en mi Biblia, porque aquí está cargando muy lento. Jeremías 10 del 2 al 5, dice así. Ya abrió. Bueno, dice así. Así dijo el Eterno, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni pueden hacer bien, ni para hacer bien tienen poder. Bueno, ya había salido aquí, pero bueno, ya lo leímos. Está muy lento. Es este verso, este texto. Ok. Ni para hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Y esto tiene que ver, pues, porque no está bien que tengamos miedo a algún evento, algún fenómeno natural. Dice Rashi que el problema no está en que suceda el evento, es decir, sino que el problema está en si sigues o no los mandamientos del Creador. Si tú sigues sus mandamientos, si tu vida está ordenada, no tienes por qué temer a ellos. Tu temor debe de ser hacia el Eterno y no hacia los fenómenos naturales. Pero si tu vida está desordenada, bueno, pues es una llamada de atención para que ordenes tu vida, para que mejores, obviamente no teniéndole miedo a los eventos naturales, sino temor al Creador. Entonces, él dice, no tengas miedo, ¿sí? Mejor vive conforme al Eterno y no tengas miedo de esto, ¿no? Y así nos distinguiríamos o se diferenciaría de los pueblos antiguos. Aquí la palabra que pongo en hebreo, esta palabra de aquí, que es una Aleph, una Bab y una Tab, es Ot, la palabra de señal o signo, ¿verdad? Esto es de acuerdo al Strong, diccionario Strong. Bueno, pues vamos a seguir viendo qué tiene que ver esto con lo que estábamos estudiando. Bueno, pues aquí voy a enseñarles un dato curioso que encontré precisamente en esta página de Islatino y que estuve corroborando. Y es que normalmente cuando hay algún aviso en internet de algún fenómeno natural, normalmente las páginas que te enseñan como que profecías con los fenómenos naturales y todo esto son como páginas poco serias. Y en este caso, este asunto lo encontré en alguna página de noticias de internet de Israel, de noticias de Israel, perdón. Lo encontré pues en esta página de Islatino, que la considero también seria, y la corroboré con la NASA. Obviamente la NASA pues indica que el suceso sucederá, pero no implica ninguna profecía de ningún tipo. Bueno, lo curioso es esto. El 21 de agosto del 2017 en Estados Unidos se produjo un eclipse solar que fue visible por completo solo dentro de una banda de los llamados Estados Unidos contiguos, y en los países cercanos solo se pudo observar el fenómeno parcialmente. En Estados Unidos se llegó a mencionar incluso este eclipse como el fenómeno del siglo, el eclipse del siglo y el eclipse americano le llamaban. Fue algo muy sonado, mucha gente rentó hoteles en toda esta franja
que se puede observar aquí, estaban abarrotados, todo esto era turismo, porque la gente quería ver un eclipse total. Obviamente que estos fenómenos sí suceden con cierta frecuencia, lo que pasa es que a veces suceden en zonas donde no están habitadas, en el mar o en las Antártidas o en algunas zonas donde no se puede, pues donde no están habitadas y es difícil observarlos. Y es curioso pues verlos en alguna zona muy habitada y bueno, por eso es que generan tanta popularidad. Pero bueno, eso sucedió en Estados Unidos y justo en Estados Unidos hay un condado aquí que se llama Carbondale en el estado de Illinois. Aquí en este lugar es donde el eclipse, si tú estabas en ese lugar, es el lugar donde más tiempo podías observar el eclipse. Es decir, si tú estuvieras parado lejano, por ejemplo, por este punto o por este punto, el eclipse iba a durar menos, ibas a observarlo por menos tiempo. Y aquí va a durar más, que es un tiempo de 2 minutos 40 segundos, ¿verdad? Lo que ibas a observar. Entonces era el punto donde más se observaba y ese punto es importante recordarlo. Y ahorita vamos a ver por qué. Hay diferentes tipos de eclipses solares. Están los eclipses parciales, anulares, pero bueno, los que generan más interés son estos que los estamos hablando, que son los totales. Bueno, pues la última vez que un eclipse solar total se pudo ver en el territorio de los Estados Unidos fue el 8 de junio de 1918, o sea, hace 99 años de este otro eclipse, o sea, con una diferencia de 99 años, bastante tiempo, casi un siglo. Y bueno, el 26 de febrero fue uno, de 1979 fue uno, pero fue parcial, no fue total. Ya estamos hablando que pues nada que ver. ¿Cuál es el total? El total es el que se oscurece al 100%, el parcial es que solamente se reduce la luminosidad en un grado porcentual, pero no es que se oscurezca todo, ¿verdad? El total sí. Bueno, de acuerdo a la NASA, y esto, este asunto aquí puse la página donde lo obtuve para que haya como que más, sea más fehaciente. Dice la NASA que un eclipse solar solo se puede ver en un mismo lugar de la Tierra durante unos minutos cada 365 años, es decir, si quisiéramos volver a ver un eclipse solar en Estados Unidos, dentro de esta franja que marcamos, dentro de esta franja tendrían que pasar 375 años para poderlo volver a ver. Pero bueno, lo asombroso está en el dato siguiente, en este dato. Lo asombroso es que el 8 de abril del 2024 habrá un nuevo eclipse solar total en Estados Unidos, que se va a atravesar con el eclipse anterior. Entonces, no es que solo que se vayan a durar 375 años para que puedan verse en un mismo punto, sino solo 7 años después. Esto es inédito, nunca antes se ha visto algo así. Por lo menos dentro de lo que estuve investigando no encontré que antes se hubiera visto algo similar. Esto es inédito y comprobable, lo pueden ustedes buscar en internet. Bueno, y aún hay más casualidades. Lo sorprendente de todo es que las trayectorias de los dos eclipses tienen un punto de encuentro, es decir, un punto donde se ha visto los eclipses tan solo 7 años después y no 335 años como lo dicen en la NASA. Bueno, eso ya se los había platicado, ¿verdad? Bueno, el punto de encuentro es muy curioso. Vamos a ver qué punto de encuentro es. El punto donde las líneas del eclipse 2007-2024 se van a cruzar es Cedar Lake en el condado de Jackson, justo al sur de Carbondale. Si recuerdan ustedes, habíamos dicho que el lugar donde más tiempo se pudo observar el eclipse de 2017 fue en Carbondale, precisamente en el mismo sitio, ¿verdad? Y ahí será el lugar donde se van a cruzar. Esto obviamente pues es otra casualidad no fácil de que se llegue a cumplir en los fenómenos naturales, ¿verdad? Y es muy curioso pues la cercanía con que esto sucede, ¿verdad?
Les comento que el promedio es de 375 años, y aquí sucede en un lapso de 7 años, es muy poco. Bueno, y esto pues origina que se forme una X, obviamente, y como si estuviera apuntando a este lugar, como si el Eterno, como si el creador del cielo y la tierra estuviera poniendo una mira en este punto de la tierra. Y es curioso, pues no es que creamos en cosas sobrenaturales ni misticismo, simplemente que el Eterno puede hacer, enseñarnos su voluntad a través de su misma creación, que es, pues, los eclipses parte de ello, ¿no? Y bueno, pues definitivamente los eclipses son parte de las profecías del creador. Ahorita vamos a recordar una de estas profecías, pero bueno, aún no es todo, hay más casualidades. Este lugar, que se llama Carbondale, Illinois, es una ciudad pequeña, es un lugar donde hay tan solo 25.902 habitantes. Esto es un recorte que hice de Wikipedia para que vean que no es nada religioso. Y bueno, la historia de Carbondale es interesante porque este pequeño pueblo también se le llama Little Egypt, es decir, el pequeño Egipto. Y esto es, pues, llamativo porque se acuerdan que hace muchos años, en el éxodo de Egipto, el Eterno decide mandar sus plagas y su fuerza contra Egipto, precisamente para que soltara a su pueblo, cosas de las que estamos hablando hace un momento. Y bueno, pues parece como si esta mira que está apuntando apuntar a este pequeño pueblo también llamado el pequeño Egipto. Y eso es sorprendente, porque en los últimos tiempos Estados Unidos se ha caracterizado, y me refiero a los últimos tiempos realmente en 2017-2018, se ha caracterizado por un aumento muy importante en su población antisemita y nazi. Los llamados neonazis están gobernando. De hecho, hay quien dice que el actual presidente Donald Trump tiene afinidad con estos grupos neonazis, ¿verdad? Entonces, a pesar de que Donald Trump, pues, en política aparentemente es a favor totalmente de Israel, hay quien dice que es más afín realmente a estos grupos. Bueno, el chiste es que Estados Unidos ha menguado su amor por Israel, ha menguado su amor por los demás, ha menguado esta filosofía, esta ideología que tuvo en su nacimiento como un pueblo, pues, cristiano, un pueblo lleno de valores, de amor, de acogida hacia la migración, y ya ha cambiado totalmente a ya no querer migración, a ya no querer ayudar a los demás. Recordemos cómo Barack Obama estaba, pues, un poco en contra de Israel. Él era un descendiente de musulmanes y era, pues, por ejemplo, estuvo apoyando mucho a Irak. Con él se firmó el tratado de proliferación nuclear con Irán, donde se dice, pues, que le ayudó a acercarse más a la bomba nuclear. Y bueno, a Israel, por ejemplo, le redujo la ayuda y estuvo a punto de, a lo mejor, de disminuirla más. Y bueno, tuvo varios encuentros por ahí con el pueblo de Israel. Pero bueno, es volteadura, esta idea que va cambiando de los estadounidenses, lo que hace creer que el Eterno lo tiene en su mira, ¿no? Que el Eterno pone su atención en este pueblo donde antes pudo haber rescatado y salvado la vida de Israel, y eso lo hace parecerse a Egipto. Les aclaro mi idea. El pueblo de Egipto salvó del hambre al pueblo de Israel cuando estaba la hambruna aquella, cuando José mandó a traer a su familia y vivieron en Egipto, y ahí sobrevivieron y vivieron bien. Estados Unidos ha hecho algo similar con Israel, por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, cuando estuvo a punto de ser destruido toda la civilización israelita judía.
Estados Unidos ayudó y fue un factor decisivo para que no sucediera. Defendió a los judíos, defendió a Israel y lo salvó de la extinción. Algo similar a lo que hizo Egipto, pero ahora pareciera como que ya su idea está cambiando, igual que cambió la idea de los faraones de Egipto y ahora ya los empiezan a ver con otros ojos, igual que los faraones de esa época. Entonces, tiene algunas semejanzas Estados Unidos con Egipto que pudieran tener relación con esto que estamos viendo aquí. Ahora, bueno, pues son meras ideas, pero se las hago de su conocimiento. Vamos a regresar a esta tablita. ¿Se acuerdan que Abraham nació en 1948? El Estado de Israel nace en 1948. Sí, con esa similitud. De tal manera que si en el 2023 Abraham vuelve a su tierra, eso pudiera ser parecido a que en el 2023 nosotros también empecemos ese éxodo a nuestra tierra. Es una mera idea, pero bueno, es interesante esa posibilidad, es interesante. Es interesante que sucediera que también como una casualidad con el nacimiento de Abraham, así también el pueblo de Israel en 2023 empezara el regreso, el pueblo entre las naciones regresara el regreso a la tierra prometida. Bueno, es una idea. Y bueno, con terminamos nuestro estudio de esta parashá. Y bueno, pues vamos a despedirnos agradeciendo al Eterno por todo y pidiéndole que nos siga ayudando. Mi Señor hermoso, gracias por permitirme grabar un mensaje. Gracias por permitirme entender algunas palabras tuyas, mi Señor, que no sea la gloria y la honra para ningún hombre, mucho menos para mí, sino para ti. Porque no hay nada, mi Señor, que no se pueda entender, que se pueda entender sin tu voluntad y sin tu misericordia. Que sea tu voluntad, mi Rey hermoso, que esto sirva de bien a algunas personas y las incite, mi Señor, a buscar y a entender más de toda palabra, que las incite no a aceptarlas como verdad, sino a cuestionarlas e incitarlas a investigar, a buscar, a leer más en tu santa sabiduría, mi Señor hermoso, en tu verdad. Bendito sea tu nombre, en nombre de Yeshua. Amén. Ok.